Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Contundentes pruebas develan presuntos nexos en Colombia de una multinacional ítalo-argentina con las organizaciones terroristas FARC y ELN. Hay un buen billete gordo. La empresa quiere pasar las mulas del taladro, ¿sí? No, positivo. Hacemos las cosas como corresponde. Y hay un billetito bueno, entonces agarrémoslo. ¿No te parece? Claro. Sí, se puede. Sí, me parece buena idea. La firma Sisim, que tuvo a su cargo la construcción de la primera fase del oleoducto Bicentenario, habría pagado millonarias sumas de dinero a los grupos criminales para que les brindara seguridad y les permitiera ejecutar la obra. Correo cruzado por las FARC y el ELN. $1 millón el próximo 25 de octubre, $500,000 el 25 de noviembre, $500,000 el 25 de diciembre, $500,000 y $500,000 el 25 de enero para un total de $3 millones. Por los presuntos delitos de terrorismo y financiamiento de grupos armados ilegales, la Fiscalía colombiana pedirá órdenes de captura contra varios implicados, entre ellos 2 extranjeros directivos de la empresa. No, nosotros no pagábamos nada, nosotros contratábamos. Si la señora tenía algún negocio con los transportistas, realmente no lo sé, nosotros contratábamos transportes. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el reconocido investigador y periodista judicial colombiano Juan Carlos Giraldo explica los pormenores de las reveladoras pesquisas que divulgó en exclusiva a través de Noticias RCN de Colombia. El exar anticorrupción Óscar Ortiz González hace una completa radiografía sobre las estrategias de sobornos o presuntos pactos económicos que a través de sus redes de finanzas logran imponer los grupos terroristas FARC y ELN en Colombia. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, la gigantesca investigación penal que por la presunta financiación a grupos terroristas en Colombia abrió la Fiscalía General del país en contra de algunos directivos de la multinacional ítalo-argentina Sisim. Según elementos del material probatorio que Noticias RCN tuvo acceso en exclusiva, el español Francisco Elizondo, quien figura como representante legal de la mencionada firma de ingeniería civil, habría pagado a las FARC y al ELN $6 millones. El punto clave de esta noticia: la millonaria suma de dinero aparentemente fue entregada a cambio de seguridad y para evitar actos terroristas, mientras la multinacional ejecutaba las obras de construcción del primer tramo del oleoducto Bicentenario. El revelador caso llama la atención particularmente por el actual momento político entre el gobierno y ambas agrupaciones criminales. La organización terrorista de las FARC está inmersa en un proceso de paz hace 26 meses y al mismo tiempo el presidente Juan Manuel Santos busca entablar negociaciones con el ELN. Nunca antes la justicia colombiana había logrado reunir evidencia tan contundente para tratar de establecer la forma como una multinacional supuestamente financia grupos ilegales, en este caso a las FARC y al ELN. Sisim es una empresa de ingeniería civil ítalo-argentina, seleccionada por Ecopetrol para la construcción del primer tramo del oleoducto Bicentenario. Al comienzo de la investigación, sus 2 cabezas visibles eran Roberto Jorge Rigoni, de nacionalidad argentina, y Francisco Elizondo Rodríguez, de nacionalidad española. Según la página oficial de la empresa, el español Elizondo aún figura como representante legal de la multinacional. Inicialmente, la Fiscalía investigaba la red de finanzas del Frente de Guerra Oriental del ELN, que opera desde Arauca, que según las pruebas estaría liderada por Amali Mesa, alias La Gorda, y Leide Milena Méndez, alias Lady, así como Salvador Gaitán, alias Gaitán, reconocido jefe del ELN en esa región del país. Pero poco a poco las pruebas fueron revelando que estos jefes guerrilleros mantenían continuo contacto telefónico y personal con varios ciudadanos extranjeros, quienes según las evidencias resultaron ser el argentino Rigoni y el español Elizondo, los mismos directivos de la multinacional. Cientos de fotografías así lo evidencian. La Fiscalía infiltró a un investigador en la propia empresa, quien varias semanas después logró enamorar a alias La Gorda,
quien rápidamente comenzó a confiarle la forma como la multinacional les pagaba constantemente dineros para que el ELN les prestara seguridad, les permitiera el paso de sus volquetas y principalmente para que no fueran objeto de atentados terroristas. La Fiscalía cree que para poder cumplir con su trabajo con el ELN, alias La Gorda creó una fundación cívica en Arauca, en sociedad con alias Lady, a través de la cual presuntamente manejaban dinero y personal civil de la guerrilla. Alias La Gorda se reunió con los ejecutivos de la multinacional, por ejemplo esta, en la que alias La Gorda se encuentra directamente con Elizondo. La Fiscalía también cree que los soldadores de la tubería que la empresa contrató fueron impuestos por el ELN, cuyos jefes se quedaban con un porcentaje de su sueldo. El acervo probatorio es de tal contundencia que hace pocas semanas el grupo de investigadores concluyó la necesidad de que los 2 ciudadanos extranjeros y 7 de los enlaces del ELN en Arauca sean capturados de forma inmediata por varios delitos, entre ellos terrorismo y financiamiento de grupos terroristas. Lo curioso es que una semana después de presentar este informe, en Arauca fueron asesinadas alias La Gorda y alias Lady, aparentemente por el ELN. Una semana después fue asesinado El Mono, el investigador que la Fiscalía infiltró en la multinacional. Saludamos en nuestros estudios de NTN 24 a Óscar Ortiz González, ex-SAR Anticorrupción de Colombia. Señor Ortiz, bienvenido a la noche. Jason, buenas noches, muchas gracias. También nos acompaña en nuestros estudios Juan Carlos Giraldo, editor judicial de nuestro canal aliado RCN Televisión y quien ha obtenido en exclusiva estos reveladores datos de la investigación de la Fiscalía colombiana. Juan Carlos, bienvenido. Jason, buenas noches y gracias por invitarme. Y desde Bogotá, Colombia, John Marulanda, consultor internacional en seguridad y defensa. Señor Marulanda, un gusto que nos acompañe. Gracias, buenas noches, Jason. Quiero empezar con usted, Juan Carlos Giraldo, y preguntarle cómo empieza esta investigación, qué es lo que despierta la inquietud de las autoridades para entablar que efectivamente habría un pago de una empresa privada colombiana a una organización terrorista. Bueno, la Fiscalía de Bogotá envió unos fiscales a Arauca. Sabemos que Arauca es una de las regiones de absoluto dominio por parte del ELN, más concretamente lo que llaman ellos el Frente de Guerra Oriental. Querían investigar los atentados, los secuestros y las extorsiones que este grupo ilegal mantiene en esta zona. Recordarán que el máximo jefe de esta fracción guerrillera es alias Paulito, que se escapó de una cárcel y buscó refugio en Venezuela. Pues bien, mandan un grupo especializado allí, comienzan a investigar esos actos terroristas, los secuestros, extorsiones, y poco a poco en las grabaciones de las interceptaciones que se hicieron, aparecen personajes con acento extranjero que llama la atención de la Fiscalía. Un italiano también aparece, el argentino, un español, y la Fiscalía centra un poco, direcciona hacia ese sector la investigación. Simultáneamente encuentran a un hombre que la Fiscalía y mete como agente infiltrado. Él busca trabajo en la multinacional que está en ese momento comenzando a construir el oleoducto bicentenario, el más ambicioso plan de obra civil en Colombia en esa época, para unir los oleoductos ya existentes, el bicentenario, y este hombre luego trabaja allí, y estando trabajando allí, él enamora a una de las mujeres que hasta ese momento se sospechaba hacía parte del área financiera del ELN, y a través de él comienza ella a soltar sin querer obviamente toda la información, él la enviando a Bogotá, y es cuando la Fiscalía comienza a sorprenderse de que más allá de los actos terroristas lo que hay es un nexo, una especie de sociedad comercial que armaron tanto los directivos de esta multinacional con los jefes guerrilleros del ELN. Estamos hablando de cuántos años esta investigación y todos estos pagos. 3 años aproximadamente, un poco antes de que comenzara la construcción del oleoducto. Las grabaciones que hemos obtenido más o menos tienen esas fechas desde el 2011 hacia acá, incluso hasta hace pocos meses, en el año 2014 hay grabaciones del propio representante legal, el español, con alias La Gorda, que es digamos, el enlace financiero del ELN. ¿Cómo es esta zona, Juan Carlos, en la que tenía que ser construida esta primera fase o está siendo construida esta primera fase del oleoducto bicentenario? Pues bueno, es una zona considerada rica en petróleo. De hecho, las multinacionales más poderosas del mundo han venido a esta zona a explorar el petróleo. De hecho,
se acordará de los famosos, el cravo, el caño limón, todos estos oleoductos funcionan allí, dejaron de funcionar, y lo que hace el Estado colombiano es abrir la posibilidad de construir un oleoducto nuevo que volviese a revivir esos oleoductos que antes habían operado y que llevaran el petróleo de ahí mismo hasta el Meta y el Casanare. Es un plan muy ambicioso, multimillonario además. Eso es una zona, obviamente, por esa riqueza, pues que es asediada por grupos ilegales, pero básicamente el ELN. De hecho, las FARC y el ELN mantuvieron una disputa territorial por el dinero que allí se genera de las regalías y por todo lo que se genera alrededor del negocio del petróleo. El ELN montó su poderío y es tal vez la zona del país donde más opera y con mayor poderío trabaja el ELN. Y obviamente un hecho llamativo es la frontera con Venezuela, ¿no? Señor Ortiz, llega una multinacional, se gana un contrato multimillonario para construir este oleoducto y se enfrenta a que lo tiene que construir en una zona donde operan organizaciones terroristas en Colombia. Quiero preguntarle las posibilidades de que esto haya sido una extorsión o de que efectivamente sea un acto de corrupción donde hayan querido sobornar a los miembros del ELN. Bueno, en Colombia y en el mundo se han creado conductas que sancionan la financiación del terrorismo. Y efectivamente, en momentos en que hubo una expansión enorme de organizaciones armadas al margen de la ley y terroristas, hubo casos en que las personas pudieron estar y las empresas sometidas a extorsiones que están en la obligación de denunciar. Pero de conformidad con el trabajo que adelantó la Fiscalía General de la Nación en estos más de 3 años, y con el aporte, como vemos acá, de un héroe, un servidor público que fue asesinado por adelantar este trabajo también fundamentado para generar estas consecuencias en materia penal, hay hechos que evidencian que eran consentidas las entregas de dinero, los acuerdos en relación con fechas e incluso los métodos. Se ve que hay unos acuerdos para que pasen facturas como si fueran parte de la gestión de la empresa. Y eso está previsto a nivel internacional como financiación del terrorismo, y en el Código colombiano, en el Código Penal, está previsto que cualquier tipo de apoyo o suministro de recursos, incluyendo el dinero, para organizaciones en rebelión o que cometen actos terroristas, están dentro del marco del delito de la financiación del terrorismo y del concierto para delinquir. Por eso es muy importante que la sociedad y el Estado se organice para detectar este tipo de organizaciones y de operaciones de empresas legítimas que en este caso se aprovechan de la riqueza colombiana, que son los recursos naturales no renovables, las regalías y los dineros que derivan de ello y que debieran invertirse en agua potable, en recubrimiento de las necesidades básicas insatisfechas de los ciudadanos, van a parar no a ese interés público o a las utilidades legítimas de una empresa que está trabajando, sino que van a las arcas de organizaciones que atentan contra los derechos humanos de manera gravísima y que paralelamente nos están diciendo que se preparan para la paz. Señor John Marulanda, en esta zona los grupos armados ilegales cometen actos terroristas, atentados y particularmente contra la infraestructura petrolera del país. Las directivas de esta empresa, de SISIM, decidieron hacer este pago para evitarse el inconveniente, es decir, ¿había otra forma de construir el oleoducto sin necesidad de hacer estos millonarios pagos en caso de que se comprobaran a los miembros del ELN? Señor Marulanda, ¿nos escucha? Bueno, mientras retomamos el audio, le traslado la pregunta a Juan Carlos Giraldo. ¿Había la forma de construir este oleoducto sin necesidad de llegar a acuerdos con el ELN? Pues, Jason, está claro que no se trata de una... no se trata de que los obligaron o los amenazaron. Aquí va más allá de una relación de tipo extorsiva. Todo parece indicar que llegaron a una relación casi que de amistad, casi que es una relación comercial entre la multinacional y los guerrilleros,
Hay fotografías de ellos abrazados, celebrando, hay audios en los que hablan incluso de actos sexuales. Hay una cantidad de acervo probatorio que le indicaría a uno en principio que fueron más allá. Ahora, evitarlo, seguramente, para eso están las Fuerzas Armadas constitucionalmente constituidas, puestas allí, y ellos podrían haber acudido. De hecho, hay un gran batallón allí del ejército, hubieran podido acudir allí, o si los hubieran exigido dinero, haber puesto en conocimiento del Estado colombiano, de las autoridades colombianas, a sabiendas de que desde el tema de las Torres Gemelas, estos son grupos considerados terroristas internacionales y que el Estado colombiano está en la obligación de expulsar a cualquier empresa que tenga un contacto, así sea de un solo peso, con una organización de estas. Y en este momento, las directivas de la empresa, ¿qué han dicho? ¿Se han pronunciado al respecto? Hasta el momento, hace pocos minutos ha salido un comunicado muy escueto de la multinacional en el que anuncian que van a investigar internamente la actitud de sus dos ejecutivos, a los que llaman simplemente como empleados de la empresa. Pues vamos a revisar cómo nuestra cadena aliada en Colombia, Noticias RCN, ha obtenido esta denuncia publicada sobre los presuntos nexos que tendría la multinacional Sisim con el ELN. La empresa ha emitido un comunicado de prensa, como ya lo estamos comentando, en el que se indica que inició una investigación interna. Veamos. Comunicado de prensa Sisim. Según informes de medios colombianos, existe una investigación que involucraría a un ex empleado de Sisim y un empleado actual de la subsidiaria de la compañía en Bogotá. Sisim no ha recibido notificación alguna de las autoridades colombianas ni una comunicación oficial sobre el tema. De igual manera, se ha iniciado una investigación interna para verificar la información difundida sobre lo ocurrido. En una de las grabaciones, Rigoni llama a alias La Gorda para proponerle un negocio, según el cual la empresa estaría dispuesta a pagarle al ELN para que permita que 17 de las mulas de la multinacional puedan moverse sin problema en Arauca, en momentos en que afrontaban un paro armado aparentemente auspiciado por la guerrilla. Hay un buen billete gordo. La empresa quiere pasar las mulas del taladro, ¿sí? Hay un buen billete. No, positivo. Hacemos las cosas como corresponde. Y hay un billetito bueno, entonces agarrémoslo. ¿No te parece? Claro. Sí se puede. Sí, me parece buena idea. Sí, antes agarrémoslo antes que sería que tú te hicieras cargo de pronto de mirar con Alexander y yo me hago cargo con mi patrón para que no van a tener percance. Ese mismo día, la misma alias La Gorda llama de inmediato a su jefe, alias Gaitán, máximo cabecilla del ELN en Arauca, y quien en ese momento está detenido en la cárcel Picota de Bogotá. Desde prisión, el subversivo autoriza el negocio entre la multinacional y la guerrilla. Viejo, ¿hay un negocio? Ajá. ¿Te lo comento? Sí, porque no me desespero. Hay un negocio. Necesitan mover 17 mulas que están en Banadías. Ajá. Rigoni me acaba de llamar y me dice que hay un billete grande. Hay mucha plata para mover para quien deje mover esas mulas. Sí, dígale que la juegue con comunidades, que yo el resto le dejo pasar porque yo estoy ahí cerquitica, dígale. Pero la grabación que más tiene sorprendidos a los investigadores es una de mediados del año pasado, en la que el propio español Francisco Elizondo le da instrucciones a alias La Gorda para que pase cuentas de cobro que presuntamente fueron pactadas con la guerrilla. Dame la cuenta de cobro y listo. Y decir que no te ha pagado, poner a la cuenta de cobro, ponerle fecha de hace 3 meses. ¿De hace 3 meses? Pero ¿por qué motivo pasa esa cuenta de cobro? ¿Por transporte? ¿Por cómo la pasa, don Francisco? Por servicio de asesoramiento contractual, no sé, por lo que quieras. Don Francisco, ¿por cuánto la paso? No sé cuánto que se comprometieron ellos en pagarlas. Pues, don Francisco, a nosotros inicialmente nos habían dicho que 15 millones de pesos, pero la verdad no sé. ¿A cada una o a las dos? A cada una. Bueno, hacerle una cuenta de cobro por 30 millones. Las grabaciones dejan ver claramente que el pacto entre el ELN y la multinacional se logró, pues la mula finalmente pasaron y ellos recibieron el pago. Además de las grabaciones telefónicas, los investigadores acumularon cientos de mensajes de textos cruzados entre los directivos de la empresa y los guerrilleros, así como fotografías que revelarían la cercanía entre unos y otros, como esta en la que alias La Gorda sale abrazando al español Elizondo. La Fiscalía sospecha que los directivos de la multinacional planificaron un viaje a Argentina con alias La Gorda y alias Lady, donde posiblemente iban a reunirlos con otros ejecutivos de la multinacional.